Jack Johnson no solo fue el primer campeón mundial de peso pesado negro, fue la peor pesadilla del hombre blanco. Y la mejor parte, él lo sabía. Jack Johnson fue una gran inspiración porque lo que hizo aquí fue tan audaz. Jack Johnson era un hombre negro en una época en la que los blancos linchaban a los negros los fines de semana. Destruyó a boxeadores blancos en el ring, exhibía sus relaciones con mujeres blancas y vivía la vida como un rey. Y la América blanca perdió la cabeza. Lo prohibieron, lo cazaron. Incluso reescribieron la ley solo para meterlo en la cárcel. Pero Jack Johnson no iba a rendirse sin pelear. El mundo nunca había visto a alguien como él. Mucho antes de Muhammad Ali e incluso antes de Joe Louis. En una época en la que se esperaba que los hombres negros se callaran, fueran humildes y supieran cuál era su lugar, Johnson hizo exactamente lo contrario. ¿Cómo fue que un chico negro y pobre de Galveston, Texas, llegó a la cima? Y convertirse en el hombre más temido, más odiado y más imparable de Estados Unidos. Regresemos al lugar donde todo comenzó. Jack Johnson sería conocido más tarde como el Gigante de Galveston, un hombre que rompió barreras raciales en el boxeo al convertirse en el primer campeón mundial de peso pesado negro, en una época en la que eso nunca se suponía que debía suceder. Y por si eso no fuera suficiente para enfurecer a la América blanca, fue aún más allá, haciendo alarde de su riqueza, conduciendo coches caros, saliendo abiertamente con mujeres blancas e incluso casándose con ellas. En el apogeo de la segregación durante la era de Jim Crow, esto no fue simplemente un acto de rebeldía. Era peligroso. La mera existencia de Johnson era un insulto a todo lo que los supremacistas blancos apreciaban. Y se aseguraron de que pagara el precio. Fue encarcelado bajo cargos falsos y motivados por el racismo. Querían borrarlo de la historia. Pero aquí está el asunto. Jack Johnson nunca se suponía que llegara tan lejos. Porque si lo hubieras visto de niño, nunca lo habrías creído. Este niño negro, frágil y cobarde de Texas crecería para convertirse en uno de los hombres más influyentes y más odiados de Estados Unidos. Nació como John Arthur Johnson en 1878, el tercero de 9 hijos y el hijo de antiguos esclavos. Su padre, Henry, había luchado en la guerra civil y le transmitió a su hijo su físico excepcional, una característica que lo definiría en el ring. Pero esto es lo que hace que la historia de Johnson sea tan fascinante. A diferencia de la mayoría de los niños negros de su época, él no creció creyendo en la inferioridad racial. Estados Unidos estaba brutalmente segregado y los negros sufrían una opresión severa. Pero en su vecindario, la pobreza no distinguía razas. Las familias negras y blancas eran igual de pobres. Sus amigos de la infancia eran blancos y, según él, nunca lo intimidaron ni lo trataron de manera diferente. Y por eso, nunca aprendió la lección que la sociedad intentaba enseñar a los niños negros en ese momento, que los blancos eran superiores a él. Quizás por eso nunca actuó como si lo fueran. ¿Y eso? Eso lo convirtió en el hombre negro más peligroso de Estados Unidos. Después de 5 años en la escuela, la abandonó porque se esperaba que trabajara. Y una de las cosas más valiosas que aprendió durante su tiempo en la escuela no vino de sus maestros ni de la calle. Vino de su propia madre. Un día, Johnson llegó a casa magullado, golpeado por otro niño de la escuela. Pero en lugar de consolarlo y curar sus cortes y moretones, su madre lo regañó. Si alguna vez vuelves a casa así, le advirtió, te daré una paliza aún peor. Esa fue la última vez que se echó atrás en una pelea. Esa lección de dureza fue su primer paso en el camino para convertirse en campeón mundial de peso pesado. Pero esto era solo el comienzo. Las verdaderas batallas aún estaban por venir. Después de dejar la escuela, Johnson encontró trabajo en una barbería, un salón de apuestas y en los muelles de Galveston. Pero nada de eso le daba un propósito, y pronto se encontró mudándose a Dallas en busca de un nuevo comienzo. Y aunque lo supiera o no, esa decisión lo cambiaría todo. Cuando llegó allí, primero encontró trabajo en establos, ejercitando caballos. Pero luego le ofrecieron un aprendizaje pintando carruajes y las ruedas del destino comenzaron a girar. Su nuevo jefe era un hombre llamado Walter Lewis. A Lewis le gustaba organizar sesiones de sparring para sus amigos, así que Johnson se unió.
y desde ese momento quedó enganchado. A partir de entonces, el boxeo se convirtió en su vida. Viajó por todo el país, absorbiendo conocimientos de los boxeadores dondequiera que podía. Incluso viajó hasta Boston para conocer a uno de sus héroes, el legendario boxeador de peso welter, Barbados Joe Walcott. Siguió haciendo cualquier trabajo que le ofrecían, pero después de perder su puesto en los establos, Johnson regresó a Galveston y le dieron un trabajo de limpieza en un gimnasio de boxeo. Al mismo tiempo, encontraba trabajo esporádico como compañero de sparring para otros boxeadores. En una ocasión, cuando el circo llegó a la ciudad, incluso peleó contra un boxeador de carnaval que ofrecía $5 a cualquiera que pudiera aguantar 4 asaltos con él. Johnson lo noqueó. Fue en ese gimnasio donde fregaba los pisos de día y peleaba de noche, donde finalmente ahorró lo suficiente para comprar su primer par de guantes de boxeo, y no pasó mucho tiempo antes de que le dieran la oportunidad de usarlos. La primera pelea registrada de Johnson no fue en un ring, fue en las calles. Después de ser arrestado por pelearse con un hombre llamado Davy Pearson, Johnson terminó en la cárcel por una disputa relacionada con un juego de dados. Pearson acusó a Johnson de haberlo delatado a la policía, y cuando ambos fueron liberados, solo había una manera de resolverlo. Con una multitud congregada alrededor, los dos hombres se encararon, sin guantes, sin reglas, solo puños. Y Johnson salió victorioso. Su siguiente oponente fue un estibador con el inolvidable nombre de John. Lo necesito, Lee. Los dos se enfrentaron en una pelea a puño limpio, pero justo cuando la pelea comenzaba a intensificarse, llegó la policía para detenerla, porque las peleas de boxeo eran ilegales en Texas. Pero Johnson no se iba a ir sin terminar la faena. Los peleadores y los espectadores se trasladaron a la playa, convirtiendo la orilla arenosa en un ring de boxeo improvisado. Johnson hizo lo que tenía que hacer y se llevó a casa la primera bolsa de su carrera, $1.50. No era mucho, pero fue el comienzo de algo mucho más grande. Después de sus peleas callejeras y combates menores, Johnson supo que era momento de volverse profesional. En su debut oficial, dejó claro su mensaje, ganando el título de peso mediano de Texas por nocaut en el segundo asalto. Fue un adelanto de lo que estaba por venir. El gran Stanley Ketchel, el asesino de Michigan, está completamente noqueado. Jack Johnson retiene su campeonato mundial de peso pesado. Pero su primera verdadera prueba fue contra un hombre conocido como Klondike, John Haynes, un boxeador también apodado el Hércules Negro. En su primera pelea, Haynes derrotó a Johnson y proclamó audazmente ser el campeón negro de peso pesado, un título que no era reconocido oficialmente, pero que tenía peso entre los boxeadores negros de la época. La revancha fue una guerra total. 20 asaltos brutales. Ambos hombres seguían en pie cuando sonó la campana final. La pelea terminó en empate, pero en su tercer y último enfrentamiento, Johnson finalmente derrotó a Haynes en su tercera pelea, cuando éste no respondió a la campana para el 14º asalto. 2 meses después, Johnson enfrentó un nuevo desafío cuando subió al ring para pelear contra Joe Choinski, un veterano blanco experimentado de ascendencia polaca. Fue un desastre. Choinski lo noqueó por completo en el tercer asalto. Y para empeorar las cosas, ambos fueron arrestados por pelear en una pelea ilegal y terminaron en la cárcel sin poder pagar la fianza. Eso podría haber sido el final de la historia, pero entonces el sheriff vio una oportunidad. En lugar de dejarlos encerrados, se le ocurrió una idea rentable. Johnson y Choinski podrían irse a casa por la noche, siempre y cuando aceptaran boxear en su celda durante el día. ¿El resultado? Un club de pelea improvisado en la prisión. La noticia se difundió y pronto se reunían multitudes todos los días para verlos pelear, por una pequeña cuota de entrada, por supuesto. Después de 23 días tras las rejas, finalmente fueron liberados. Pero para entonces había ocurrido algo inesperado. Johnson y Choinski se habían hecho amigos. Y más importante aún, Johnson había aprendido la lección más valiosa de su carrera: cómo pelear con inteligencia. Choinski, al reconocer el talento natural de Johnson, le enseñó el arte de la defensa. Le mostró cómo contragolpear, cómo superar mentalmente a un oponente en vez de solo dominarlo con fuerza, cómo usar el movimiento en lugar de la fuerza bruta. Cuando Johnson salió de la cárcel, ya no era solo un boxeador, era un estratega.
Era más hábil, más calculador, más peligroso. A partir de ese momento, su maestría defensiva y su estilo de contragolpe se convirtieron en sus mayores armas. Ese fue el punto de inflexión en su camino para convertirse en el peso pesado más temido. Johnson finalmente ganó su primer título oficial cuando peleó contra el imponente Denver Ed Martin, a quien superó en puntos durante 20 asaltos. Con esa victoria fue coronado campeón mundial de peso pesado de color. Y el hecho de que tal título siquiera existiera es un recordatorio del tipo de país que era Estados Unidos en aquel entonces. Un boxeador negro, sin importar cuán dominante fuera, no tenía la oportunidad de pelear por el verdadero título mundial de peso pesado. Así que crearon un cinturón aparte, una división aparte, un techo aparte, uno que nunca se suponía que debía romperse. Pero Johnson no estaba dispuesto a dejarse confinar. Incluso antes de derrotar a Denver Ed Martin, ya era considerado uno de los principales contendientes de peso pesado, y en los siguientes 5 años consolidó su lugar como uno de los mejores pesos pesados negros del planeta. Defendió su título mundial de peso pesado de color 12 veces, derrotando a los mejores pesos pesados negros de la época, llevando su récord de 11, 3 y 6 cuando ganó el título. A un impresionante 46-5-8. Jack Johnson no solo peleaba por un título, peleaba para demostrar que merecía estar en la cima. Y pronto, el mundo no tendría más opción que reconocerlo. Pero a medida que su fama y fortuna aumentaban, también lo hacía su estilo de vida salvaje y escandaloso. No era solo un boxeador de clase mundial. Era un showman llamativo e impredecible, y su vida personal se volvió tan controvertida como su dominio en el ring. Johnson afirmó que en una etapa anterior de su vida se había casado con una mujer negra llamada Mary Austin, aunque no existe un registro oficial de ello. Es probable que nunca se hayan casado legalmente, pero él siempre la presentaba como la señora Jack Johnson cada vez que los veían juntos en Galveston. También tuvo una relación con una prostituta negra llamada Clara Kerr, pero eso terminó en traición. Kerr dejó a Johnson por su amigo William Bryant. Y para empeorar las cosas, la pareja robó la ropa y las joyas de Johnson antes de huir juntos. Esa sí que debió doler. Esto fue más que un desamor, fue un punto de quiebre. Ese fue el momento en que decidió que estaba muerto. Se acabó con las mujeres negras. A partir de entonces, solo buscó mujeres blancas, una decisión que hizo que la América blanca entrara en un colapso total. Y sinceramente, no se puede exagerar lo audaz que fue esto. Estamos hablando de principios de 1900, una época en la que los hombres negros eran linchados solo por mirar a una mujer blanca de la manera equivocada. Y aquí está Jack Johnson, no solo saliendo con ellas, sino presumiéndolo, restregándoselo en la cara a la gente. Fue más que escandaloso. Fue la máxima señal de desprecio hacia la supremacía blanca. Una de las primeras veces que esto fue noticia fue cuando hizo una gira de boxeo de 3 meses en Australia y tuvo un breve romance con Alma Lola Toy, una mujer blanca de Sydney. Y aquí es donde Johnson llevó las cosas aún más lejos. Declaró abiertamente que planeaba casarse con ella. Cuando la noticia llegó a la prensa, desató la indignación. ¿Un hombre negro, especialmente uno famoso, casándose con una mujer blanca? Inconcebible. Puede que Toy haya sido la primera, pero sin duda no fue la última, y los delitos relacionados con sus encuentros con mujeres blancas estaban a punto de empeorar considerablemente. Pero antes de profundizar en los escándalos personales que siguieron, volvamos a lo que hizo a Jack Johnson verdaderamente imparable, su ascenso al campeonato de peso pesado. En 1902, un boxeador llamado Joe Gans había conquistado el campeonato mundial de peso ligero, convirtiéndose así en el primer campeón negro en cualquier división de peso. Pero a pesar de su impresionante historial, Johnson encontró imposible conseguir su propia oportunidad por el título mundial, porque, para decirlo sin rodeos, el mundo no estaba preparado para un campeón mundial de peso pesado negro. La gente podía tolerar, con ciertas reservas, a un campeón negro en otras categorías de peso, pero el título mundial de los pesos pesados... Ese era el pináculo absoluto del deporte, y la idea de que un hombre negro se convirtiera en campeón de los pesos pesados era más de lo que la mayoría de los blancos podía soportar.
Así que, aunque se enfrentó a oponentes blancos en el ring, el campeón mundial de los pesos pesados, James Jeffries, se negó rotundamente a pelear contra él. De hecho, se retiró del boxeo por completo antes que defender su corona de peso pesado ante un retador negro. Tras la retirada de Jeffries, el título vacante fue reclamado por Marvin Hart, conocido como el plomero de Louisville, y él, a su vez, perdió el título ante el boxeador canadiense Tommy Burns. Burns era diferente. Defendió con éxito su título 13 veces y fue el primer campeón de peso pesado en viajar por el mundo y enfrentarse a todos los retadores. Quería demostrar que era el mejor. Sus palabras, no las mías. Defenderé mi título contra todo aquel que se atreva, sin excepción. Con esto me refiero a blancos, negros, mexicanos, indios o cualquier otra nacionalidad. Propongo ser el campeón del mundo, no el campeón blanco, canadiense o estadounidense. Si no soy el mejor hombre en la división de peso pesado, no quiero el título. Aún así, Johnson tuvo que esperar 2 años para tener su oportunidad por el título de Burns, provocando y desafiando a su futuro oponente en un intento de lograr que subiera al ring. Y finalmente, su persistencia dio frutos. Bueno, eso y los $30,000 que los promotores le prometieron a Burns por aceptar la pelea. El lugar sería el Sydney Stadium en Australia, y con 20,000 personas presentes, la pelea entre Johnson y el pequeño campeón de peso pesado de 1,70 metros, Burns, llegó a 14 asaltos antes de que la policía la interrumpiera. Johnson había estado claramente dominando cuando la pelea fue detenida y fue debidamente nombrado el ganador. Con esta victoria, reclamó el título de Burns, convirtiéndose en lo que los blancos de todo el mundo habían temido durante tanto tiempo, el primer campeón mundial de peso pesado negro. Si ya lo odiaban antes, ahora lo iban a odiar aún más. Si ya era suficientemente malo que fuera negro, Johnson además era audaz. No se conformaba solo con vencer a los hombres blancos en el ring. Quería restregarles la derrota en la cara. Y el recién coronado campeón no perdió tiempo en hacerlo. En el momento de su pelea por el título, Johnson había comenzado a salir con otra mujer blanca, una prostituta de Manhattan llamada Hattie McClay, aunque su verdadero nombre era Anna Peterson. Ella solía acompañar a Johnson cuando viajaba para sus peleas y había viajado a Australia con él para el combate contra Burns. Pero luego, al llegar a Victoria, Columbia Británica, Johnson intentó registrarse al mejor hotel de la ciudad, solo para que le negaran una habitación porque viajaba con una mujer blanca. Pero no terminó ahí. Cuando regresó a su ciudad natal de Galveston, donde debería haber recibido una bienvenida de héroe, su desfile de celebración fue cancelado. Por la misma razón, porque era un hombre negro y su acompañante era blanca. Realmente no sabemos qué pensaba Johnson sobre este desaire, pero no parece que le haya molestado demasiado. Pero en cualquier caso, no cambió absolutamente nada. De hecho, ahora que era el campeón mundial de peso pesado, se aferró aún más a ello. Si ganar el título de peso pesado había hecho que la América blanca echara espuma por la boca, la vida personal de Jack Johnson estaba a punto de llevarlos a una histeria nacional. Aquí tienes otro ejemplo del tipo de cosas que era capaz de hacer. Un par de años después de convertirse en campeón de peso pesado, Johnson intentó visitar un burdel exclusivo para blancos en Chicago. Pero, por supuesto, lo rechazaron por el color de su piel. Sin embargo, en vez de discutir y armar un escándalo, de alguna manera convenció a 5 de las chicas blancas que trabajaban allí para que salieran a dar una vuelta con él en su auto. Deja que eso te cale. No solo no le permitieron entrar, sino que se fue llevándose a la mitad del personal. Una de ellas era una mujer llamada Belle Schreiber, hija de un policía, y posteriormente fue despedida junto con las otras 4 chicas por acostarse con Johnson. Schreiber luego se convirtió en la favorita de Johnson y a menudo se la veía viajando con él. Eso fue hasta que conoció a la siguiente mujer blanca en su lista, su futura esposa, Etta Duryea, una cantante y pianista glamorosa y bien educada. Duryea era la nueva favorita de Johnson a pesar de que las otras mujeres blancas aún seguían presentes.
Él iba de una mujer a otra, nunca era fiel a ninguna de ellas y no le importaba quién lo estuviera mirando. Para la América Blanca, esto era la máxima ofensa. No era solo que fuera rico, famoso e invicto. Era que él era negro y estaba haciendo cosas con las que ni siquiera los hombres blancos podían salirse con la suya. Y así, de la noche a la mañana, Jack Johnson se convirtió en el hombre negro más odiado de Estados Unidos. A los blancos no les soportaban la idea de que un hombre negro fuera el campeón reinante. Y cuando peleaba, incluso se burlaba de sus oponentes en el ring y de sus equipos fuera de él, mientras derrotaba a retador tras retador. Le encantaba derrotar a boxeadores blancos y su gran sonrisa dorada, esa sonrisa de dientes dorados que parecía burlarse de sus oponentes derrotados y las multitudes enfurecidas lo hacían aún peor. Querían deshacerse de él, así que comenzó la búsqueda. Estados Unidos necesitaba una gran esperanza blanca, un boxeador blanco que pudiera recuperar el título y restaurar el llamado orden natural. Esta expresión llegó a significar cualquier boxeador blanco prometedor que ascendía en las filas superando a sus contrapartes negras, pero aquí fue donde comenzó. Se inventó para encontrar a alguien, a cualquiera que pudiera detener a Jack Johnson. Y para que quede claro, esto no se trataba solo de deportes. Esta era la América de Jim Crow, una época en la que el racismo no solo se toleraba, sino que se esperaba. Las opiniones supremacistas blancas no se susurraban a puerta cerrada como ocurre hoy en día. Se publicaban en los periódicos, como esta pequeña joya del New York Times, publicada antes de la pelea de Johnson con Tommy Burns. Si el hombre negro gana, miles y miles de sus ignorantes hermanos malinterpretarán su victoria como una justificación para reclamar mucho más que la mera igualdad física con sus vecinos blancos. Si el negro pierde, los miembros de su raza serán burlados e irritados por la caída de su campeón. Este es el tipo de racismo sin disfraz que la gente se sentía perfectamente libre de expresar en esa época. Y así, una gran esperanza blanca tras otra era presentada para enfrentarse a él, y Johnson los derrotó a todos. Una de estas infames peleas fue contra un hombre llamado Stanley Ketchel, quien en realidad era amigo de Johnson. Ketchel era mucho más pequeño y normalmente peleaba en la categoría de peso mediano, y durante la mayor parte de la pelea, ambos parecían tomar el combate más como una exhibición que como una verdadera pelea de boxeo. Pero entonces llegó el 14º asalto y fue ahí cuando Ketchel cometió un error que nunca olvidaría. Al ver una oportunidad, Ketchel intentó ir por el knockout. Ahora hay que darle crédito. De hecho, logró derribar a Johnson, pero una vez que el furioso Johnson volvió a ponerse de pie, se lanzó ferozmente contra su oponente, primero conectándole un golpe al cuerpo antes de noquearlo por completo con un golpe en la mandíbula. En las imágenes de lo que sucedió después, se puede ver a Johnson sacando 2 dientes de Ketchel de sus guantes. Deja que eso te cale un momento. Johnson lo golpeó tan fuerte que los dientes frontales de Ketchel quedaron incrustados en el cuero de su guante. Y si eso no era suficiente para desatar la ira racista de la América Blanca, la imagen del hombre negro victorioso de pie sobre otro boxeador blanco caído, sin duda lo fue. Los clamores por un gran esperanza blanca alcanzaron un punto álgido. Y ahora solo había un nombre que importaba, James Jeffries. El clamor comenzó a crecer para que el ex campeón de peso pesado saliera de su retiro y recuperara el honor de la raza blanca. Pero había solo un problema. Jeffries había estado retirado durante 6 años. Mientras Johnson había pasado los últimos años en su mejor momento dominando la división, Jeffries había sido, un agricultor de alfalfa. Sin mencionar que tenía al menos 100 libras de más sobre su peso óptimo para pelear. Al principio se negó, pero bajo la creciente presión pública y la promesa de una bolsa de al menos $101,000, Jeffries aceptó la pelea. Y para que no hubiera ninguna confusión sobre el verdadero motivo de esta pelea, Jeffries lo dejó absolutamente claro. Entró a esta pelea con el único propósito de demostrar que un hombre blanco es mejor que un negro. Esto ya no era solo boxeo. Esto fue una guerra racial. Y así quedó preparado el escenario para uno de los combates de boxeo más controvertidos y esperados de la historia.
Hoy en día, si le preguntas a cualquier aficionado al boxeo quién participó en la pelea del siglo, probablemente te dirán que fue Muhammad Ali y Smoking Joe Frazier. Pero esta pelea entre Johnson y Jeffries fue la pelea original del siglo. Los niveles de tensión racial eran tan altos que, el día de la pelea, se prohibieron las armas en la arena. Quiero decir, claro, eso parece algo obvio en el mundo de hoy, pero lo ridículo es que ni siquiera se permitían manzanas en el recinto por si a alguien se le ocurría empezar a lanzarlas. Esto no se trataba solo de un cinturón de campeonato. Esto se trataba de que Jeffries demostrara que un hombre blanco seguía siendo superior a un hombre negro. Y se tomó esa misión muy en serio. Así pues, finalmente, el ex campeón mundial y última esperanza de los grandes blancos iba a subir al ring para derrotar al indigno campeón, preparándose a conciencia para el combate y entrando en la contienda como el favorito de las casas de apuestas. Pero a pesar de su transformación, al lado de Johnson, Jeffries parecía un hombre que había estado de vacaciones durante 6 años. Y entonces sonó la campana. Y Johnson no solo venció a Jeffries, lo humilló. Jugó con él. Lo desarmó asalto tras asalto e incluso lo derribó por primera vez en su carrera. Johnson luego lo derribó una segunda vez. Y en el 15º asalto, cuando Johnson mandó a Jeffries a la lona por tercera vez, la esquina de Jeffries corrió al ring antes de que pudiera ser contado fuera, deteniendo la pelea para salvarlo de la primera derrota por KO de su carrera. Y así es como sucede. La última gran esperanza blanca había caído y el país estalló en los primeros disturbios raciales a nivel nacional en la historia de Estados Unidos. De la historia. Si pensabas que la América blanca lo odiaba antes, esta victoria los llevó al límite. La tensión que se había estado gestando finalmente estalló. Esta pelea no fue solo la pelea del siglo, fue la pelea que cambió a Estados Unidos para siempre. Las consecuencias de la victoria de Johnson sobre Jeffries fueron tan violentas como inevitables. Estados Unidos explotó. Disturbios estallaron en 25 estados y 50 ciudades, iniciados tanto por comunidades negras como por turbas blancas. Al menos 20 personas perdieron la vida en el caos. Algunas murieron en peleas callejeras, pero otras fueron linchadas. Ambos sabemos quiénes hicieron los linchamientos. La ilusión de la superioridad blanca había sido destrozada y, por supuesto, habiendo sido el catalizador de todo esto, al vencer a blancos en el ring y con su actitud fuera de él, Johnson siguió comportándose como siempre lo había hecho. Su vida personal se volvió tan turbulenta como la pública. Empezó a sospechar que su última novia blanca, Etta, tenía un romance con su chofer. Así que contrató a un investigador privado para descubrir la verdad. Y cuando finalmente la enfrentó, la situación se volvió violenta. La golpeó tan brutalmente que terminó en el hospital. Un año después, de alguna manera, se reconciliaron y en 1911 se casaron, lo que indignó aún más la fragilidad blanca. Jack Johnson no solo les había arrebatado su campeonato, ahora tenía una esposa blanca, y no cualquier esposa blanca, sino una de una familia adinerada y respetada. Pero detrás de todos los titulares y escándalos, Johnson continuó abusando de ella y la engañaba constantemente. Y la presión de ser la esposa blanca del hombre negro más odiado de Estados Unidos se volvió insoportable. Solo un año después, Etta Duria se quitó la vida. Ahora, la mayoría de las personas se tomaría un momento para reflexionar después de algo así. Pero no Johnson. Él ya había empezado a salir con otra mujer blanca. Esta vez, una prostituta de 18 años de Minneapolis llamada Lucille Cameron. La pareja se casó poco más de un año después de la muerte de Duria, y para ese momento ya nadie se sorprendía. La América blanca se enfureció. Johnson sonrió, y el ciclo continuó. Este matrimonio duró 12 años, pero al final, incluso Cameron se cansó y lo divorció por su infidelidad constante. Un año después de eso, Johnson lo hizo de nuevo. Esta vez se casó con una tercera mujer blanca, Irene Pinot, quien permaneció con él hasta su muerte. Johnson pensaba que era intocable, y sinceramente, ¿quién podría culparlo? Pero aunque había derrotado a todos los llamados grandes esperanzas blancas que le pusieron enfrente, todavía había quienes estaban decididos a destruirlo. Y pronto tuvieron su oportunidad.
Primero fue arrestado bajo la Ley Mann, una ley destinada a detener la trata de personas por transportar a una mujer blanca, su esposa, a través de las fronteras estatales. El caso se desmoronó rápidamente, pero luego fue arrestado de nuevo por cargos similares y esta vez los cargos se mantuvieron. Fue sentenciado a 1 año y 1 día de prisión, pero en su lugar se saltó la fianza y huyó a Canadá, haciéndose pasar por miembro de un equipo de béisbol negro. Desde allí se mudó a Francia y pasó los siguientes 7 años viviendo en el exilio con Cameron en Europa, México y Sudamérica. Y fue durante este tiempo que Jack Johnson finalmente perdió. En 1915, en La Habana, Cuba, Johnson defendió su título contra Jess Willard, un boxeador blanco de Kansas. La pelea estaba programada para 45 asaltos. Sí, lo escuchaste bien. Es increíble cómo podían siquiera considerar una pelea de 45 asaltos, ¿verdad? Johnson comenzó bien, pero empezó a cansarse y fue noqueado en el asalto 26. E inmediatamente comenzaron a circular rumores. Muchos creyeron que tiró la pelea a cambio de un indulto por sus cargos y un trato para regresar a casa, pero si lo hizo, lo traicionaron. Porque cuando finalmente regresó a Estados Unidos, fue arrestado de inmediato y enviado a prisión. Continuó boxeando hasta los 50 años y finalmente se retiró a los 60. Con un récord oficial de 68 victorias, 11 derrotas y 10 empates, con 4 combates sin decisión. Y fuera del boxeo, su estilo de vida desenfrenado nunca cambió. Johnson tenía gustos caros. Ropa a medida, joyas, autos rápidos. En una época fue dueño de un llamado Club Nocturno Black and Tan en Harlem e incluso abrió un club nocturno interracial en Chicago llamado Café de Champion. Era un conductor notoriamente imprudente. Una vez le dio a un policía $100 por una multa de exceso de velocidad de $50, diciéndole que se quedara con el cambio porque pensaba regresar a casa más tarde exactamente de la misma manera, a la misma velocidad. Ese era Jack Johnson. Sin embargo, su amor por los autos rápidos acabaría resultando fatal. En 1946 chocó contra un poste de telégrafo y murió a los 68 años. Así, de repente, el primer campeón mundial de peso pesado negro se fue. ¿Pero su legado? Ese era intocable. Jack Johnson siempre será recordado como un pionero, quien alcanzó la inmortalidad al convertirse en el primer campeón mundial de peso pesado negro, un hombre que desafió las probabilidades, el sistema y a la América blanca en cada paso. Algunos comentaristas negros de la época despreciaban su estilo de vida, diciendo que estaba dañando la reputación de su raza en vez de ayudarla. Pero más tarde, Muhammad Ali llamó a Johnson una inspiración por ser tan valiente. Ali dijo: Jack Johnson era un hombre negro en una época en la que los blancos linchaban a los negros los fines de semana, todos los fines de semana, allá por 1909. Le enviaban cartas diciendo: vas a pelear contra un hombre blanco, y negro, si lo noqueas te mataremos. Él dijo: pues mátenme a mí, yo voy a dejar a este hombre blanco tirado en la lona, y noquearía al hombre blanco, y era malo. Allá por 1909, tío. Sé que yo soy mala, pero él estaba loco. El grandote negro de dientes de oro no era solo un campeón. Fue un símbolo de rebeldía. Una amenaza que enfureció a la América blanca, porque venció a todos los rivales que le pusieron por delante. Y vivió como quiso, con quien quiso. Y no había absolutamente nada que pudieran hacer al respecto. ¿Qué opinas de Johnson? ¿Fue un pionero cuya valentía abrió el camino para futuros atletas negros o un alborotador que les complicó las cosas? Queremos saber tu opinión. Déjanos tu comentario aquí abajo. Y por supuesto, si te gustó este video y quieres ver más como este, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Tenemos muchas más historias legendarias para ti. Nos vemos en el próximo.